En la Roma imperial, las mujeres eran consideradas casi iguales a los hombres. Ambos padres tenían las mismas obligaciones con sus hijos y la mujer podía acompañar a su marido si lo deseaba a cualquier fiesta, diferentemente a lo que sucedía en la antigua Grecia y lo que pasaría en la época medieval en Europa. En la época arcaica estaba sujeta a su padre y marido, mientras que hacia el final de la República y en la época imperial las mujeres de alto estatus podían llevar una vida independiente, obtener el divorcio y volver a casarse, mientras que las de las clases bajas permanecían bajo el sometimiento masculino. Con la excepción de las prostitutas, que a pesar de estar en el peldaño más bajo, con la excepción de las mujeres esclavas, tenían bastante libertad. Cierta independencia tuvieron las mujeres sacerdotisas de los distintos templos. Sin embargo, no faltaron las limitaciones que imponía el derecho romano a la capacidad jurídica de las mujeres. No tenían el ius suffragii y el ius honorum, lo que les impedía acceder a los magistrados públicos. También para ejercer sus derechos civiles, casarse, heredar, hacer testamento, necesitaba el consentimiento de un tutor, de un hombre que ejerciera protección sobre ella. Los juristas latinos explicaron las limitaciones de la capacidad jurídica atribuyendo a la mujer romana cualidades negativas como ignorantia iuris, ignorancia de la ley, imbecilitas mentis, deficiencia mental, infirmitas sexus, pasividad o enfermedad sexual, levitate manini, ligereza de espíritu. Baste decir que las mujeres romanas no tenían derecho a un nombre propio. De hecho, al nacer, al varón se le asignaban 3 nombres. El praenomen, por ejemplo, Marco. En total eran unos 20, el nomen, por ejemplo, Tulio, y el cognomen, por ejemplo, Cicerón. Y solo uno para la hembra, el de la gens a la que pertenecía, utilizado para la hembra. La mujer fue considerada no como un individuo, sino como parte de una unidad familiar, familias. Entre el final del primer siglo a.C. y en los primeros años del imperio en el derecho romano, se introdujo la institución del matrimonio sine manu, que determinó una mayor independencia de la mujer, que, si bien continuaba bajo el poder del padre, no caía en el del marido o de los hombres de la familia reconstituida. En el campo del derecho privado, a las mujeres también se les negó la patria potestas, prerrogativa exclusiva del pater y, en consecuencia, la capacidad de adoptar. El principio para el derecho clásico lo expresa el jurista romano Cayo en sus instituciones. Feminae vero nullo modo adoptare possunt, quiam equidem naturales liberos in potestate habent, las mujeres no pueden adoptar en absoluto, porque no tienen autoridad libre ni siquiera sobre los hijos naturales. También de Gallo aprendemos que a las mujeres, con la excepción de las vestales, no se les permitía en la era arcaica poder hacer un testamento. Esta última limitación, sin embargo, ya fue abrogada en la era republicana. Eva Cantarella, pasado perfecto. Mujeres romanas de Tacita a Sulpicia, afirma que, a diferencia de las mujeres griegas, cuya emancipación permaneció esencialmente sin cambios hasta el helenismo, la condición de la mujer romana sufrió cambios a lo largo de los siglos. De hecho, partiendo de una total falta de autonomía, a la edad de Augusto alcanzaron un buen grado de emancipación y, según la autora, la causa del cambio en la condición femenina fue la sucesión casi ininterrumpida de 2 siglos de guerras. La expansión de Roma determinó la aniquilación de la población masculina y un número creciente de mujeres perdieron a sus padres y maridos en la guerra, se volvieron independientes también en la gestión de los bienes comerciales y familiares. Entre los casos de mujeres destacadas, podemos mencionar Agripina Minor, esposa y sobrina del emperador Claudio y madre de Nerón, quien durante la ausencia de su esposo en la guerra, se convirtió en la única emperatriz en acuñar monedas con su propia efigie y gobernar de facto el imperio romano. Livia Drusilla, esposa de Augusto y madre del futuro emperador Tiberio, que hizo que su hijo entrara en las gracias de Augusto para que pudiera convertirse en emperador y la gens Claudia ascendiera al trono. Giulia Margiore, hija de Augusto, recordada por su deplorable conducta en una política moral tan austera como la de su padre, tanto que tuvo que desterrarla y exiliarla. Cornelia, hija de Scipio Africano, famosa porque a una matrona que hacía alarde de sus joyas le respondió: aquí, estas son mis joyas, mostrándole precisamente a sus 3 hijos. En el Imperio Romano de Oriente hubo mujeres que reinaban y gobernaban absolutamente, sin compartir el poder con sus esposos. Un ejemplo fue la emperatriz Irene de Atenas. Las condiciones sociales de la mujer romana entre finales del siglo I y principios del segundo muestran que ahora eran muy diferentes a las de los primeros siglos de la República. En este periodo, la mujer romana gozó de una dignidad y una autonomía conquistadas, también defendida por teóricos del antiguo feminismo como Gaius Musonio Rufo en la época Flavia.
Muchas emperatrices romanas de esta época se merecieron ese título de Augusta que se le dio a Livia solo después de la muerte de su esposo. Una gran figura de mujer es la de Plotina, esposa de Trajano, que había acompañado a su marido en la guerra contra los partos y que, tras la muerte del emperador, había dispuesto también su secreta voluntad política testamentaria que ayudó a Adriano a obtener la sucesión sin conflicto. Así, la esposa de este último, Sabina, a pesar de la malicia contra ella en la historia augusta, se encuentra celebrada en numerosas inscripciones de quienes se beneficiaron de los regalos y donativos de ella y en estatuas que la deificaron aún en vida. Se dice que Adriano estaba en conflicto con ella, pero bastaba que Suetonio, secretario ab epistulis, le faltara el respeto para que interviniera la augusta esposa, haciéndole perder su cargo en un abrir y cerrar de ojos. Bajo el imperio, los comportamientos heroicos de la época republicana parecen perpetuarse cuando las grandes damas de la aristocracia siguieron a sus maridos en las buenas y en las malas. Así, bajo Tiberio, Tácito nos dice que Emilio Escauro, con un gesto conforme a la antigua dignidad de los Emilios, evitó la condena, con el apoyo de su esposa Sestia, quien fue a la vez inspiradora y compañera de muerte. Y lo mismo sucedió cuando Pomponius Labeone, el gobernador de Moesia antes mencionado, se cortó las venas y se desangró hasta morir. Su esposa Pasea hizo lo mismo. Así fue también el caso de Paulina, la joven esposa de Séneca, que cuando su marido recibió la orden de Nerón de suicidarse, ella también quiso hacerlo cortándose las venas, y si no murió fue por intervención del emperador. Él mismo quien la salvó a toda costa, obligándola a una vida de continuo y doloroso arrepentimiento por su amado esposo. Y finalmente, el famoso episodio de Arria Margiore, que quiso preceder a su marido en la muerte matándose primero, seguía siendo un ejemplo a seguir en la Roma del siglo II. Incluso Martial, que ciertamente no puede definirse como un celebrador de las virtudes femeninas, describe en sus poemas una galería de mujeres irreprochables, pero es evidente que los casos de estas heroínas aristocráticas deben considerarse excepciones. Las mujeres de este siglo se apropiaron de todas aquellas ocupaciones que en la época republicana estaban reservadas a los hombres. Juvenal en la Sexta Sátira se burla de aquellas mujeres que se entregan a la abogacía o apasionadas por la política interior y exterior, atreviéndose a dar consejos a generales envueltos en el paludamentum sobre cómo librar la guerra contra los partos. A otras les apasiona la literatura, afectando juicios perentorios incluso en la mesa y avergonzando a gramáticos y retóricos. Mientras que Plinio parece apreciar tanto la cultura de estas femes savantes que compara el estilo de las letras de la esposa de Pompeo Saturnino con las de Plauto y Terentius, Juvenal, en cambio, no puede soportarlas y, en cambio, las denigra. Las mujeres romanas de la época imperial ahora afirman vivir vitam y proclaman sus derechos iguales hacia los hombres en muchos proclamas. Bueno chicos, aquí termina el video. Decidí hacer este video porque últimamente he leído un libro sobre la cotidianidad en Roma, así que decidí dedicarle este video a la figura femenina romana. Bueno, no sean machistas XD y denle a like. Chau.